Estos son los 10 mejores pares o tríos de hermanos en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Veamos. Número 10. Los hermanos Ken y George Brett. El miembro del Salón de la Fama, George Brett, era el hermano menor y lideró el camino con un promedio de bateo de 305 de por vida y 317 cuadrangulares en su carrera de 21 temporadas con Kansas City. Su hermano Ken fue un lanzador abridor que jugó por espacio de 14 temporadas en las mayores y terminó con récord de 83 victorias y 85 derrotas con una efectividad de 3.93. Número 9. Los hermanos Boyer. 3 hermanos Boyer jugaron en las Grandes Ligas en la década de 1950. Chloe fue el mayor y el menos exitoso, con marca de 20 y 23 como lanzador desde 1949 a 1955. Ken y Cleet eran tercera base. Ken Boyer, el hermano del medio, fue el más talentoso de todo, bateando 287 de promedio con 282 cuadrangulares y ganando 6 guantes de oro. Cleet, el menor de los hermanos Boyer, fue quizás más famoso que Ken por ser el tercera base de los Yankees de principio de los años 60, pero menos talentoso ya que solo promedió 242 de por vida. Número 8. Los hermanos Alomar. Los hijos del exjugador de Grandes Ligas, Sandy Alomar, superaron a su padre en el campo. Sandy Alomar Jr. es el mayor de los hermanos y fue uno de los principales receptores de los años 90 con los Indios. Pegó 1236 hits con un promedio de bateo de 273. Por otro lado, Roberto Alomar fue uno de los mejores segunda base de su generación y es un miembro del Salón de la Fama que terminó su carrera de 17 temporadas con un promedio de 300 con 2724 hits y fue 10 veces ganador del Guante de Oro con 12 apariciones en el Juego de las Estrellas. Número 7. Los hermanos Dean. Dizzy y Paul. Dizzy Dean fue uno de los grandes lanzadores de la década de 1930, a pesar de que se retiró temprano debido a una lesión. Solo jugó 12 temporadas que lo llevaron al Salón de la Fama. Su hermano Paul Dean tuvo una carrera como lanzador aún más breve, de 9 temporadas, donde ganó 50 juegos y perdió 34, con una efectividad de 3.75. Número 6. Los hermanos Ramón y Pedro Martínez. Los hermanos Martínez llegaron a las Grandes Ligas para dominar con buenas bolas rápidas y cambios. Ramón era el hermano mayor. Tuvo una carrera de 13 años acortada por una lesión. Se retiró con 135 victorias y 88 derrotas, con una efectividad de 3.67. Pedro Martínez es un miembro del Salón de la Fama. En su carrera de 18 temporadas, recibió 3 premios Cy Young, ganó 219 juegos y perdió 100 con una efectividad de 2.93. Número 5. Felipe, Mati y Jesús Alou. Los hermanos Alou, 3 de los primeros jugadores de la República Dominicana en las mayores. Entre los 3 jugaron un total de 47 temporadas. Felipe abrió el camino con 2101 hits desde 1958 a 1974. Mati tuvo 1777 hits desde 1960 a 1974 y Jesús tuvo 1216 hits desde 1963 a 1979. Hicieron historia en 1963 cuando los 3 jugaron para los Gigantes y batearon en sucesión contra los Mets de Nueva York. Número 4. Los hermanos Jim y Gaylord Perry. Gaylord y Jim Perry tuvieron un total de 529 victorias entre los dos.
Gaylord es el hermano menor y fue incluido en el Salón de la Fama después de una carrera de 22 años, 314 victorias y 2 premios Cy Young. Jim Perry no estaba muy atrás, pues ganó 215 juegos en su carrera de 17 años, incluidas 2 temporadas de 20 victorias en 1969 y 1970, jugando para los Mellizos de Minnesota. Número 3. Los hermanos Phil y Joey Nycro. La tarjeta de presentación de los hermanos Nycro era la bola de nudillos, y fueron los maestros en los años 70 y 80. Phil, incluido en el Salón de la Fama en 1997, jugó para los Bravos la mayor parte de su carrera de 24 años, que terminó cuando tenía 48 años, después de 318 victorias. Joey Nycro era 5 años más joven y ganó 221 juegos, principalmente para los Astros, dando a los hermanos Nycro 539 victorias, un récord para los hermanos. Número 2. Los hermanos DiMaggio. Había 3 hermanos DiMaggio en la MLB: Vince, Joey y Dom. Vince era el mayor y el menos talentoso. Jugó 10 temporadas, logrando 959 hits, con 125 jonrones y un promedio de bateo de por vida de 249. Joe DiMaggio, por supuesto, fue uno de los mejores Yankees de todos los tiempos, bateando 325 en una carrera de 13 años. Y Don DiMaggio, el más joven, fue un tremendo jugador en el jardín central de los Medias Rojas de Boston durante una década, con un promedio de bateo de 298. Don podría haberse unido al Salón de la Fama con su hermano Joe DiMaggio si no hubiera perdido 4 temporadas debido a la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Paul y Lloyd Wehner. Los hermanos Wehner eran conocidos como Big Poison y Little Poison, y son los únicos hermanos en el Salón de la Fama. Paul Wehner, de 5 pies y 8 pulgadas, jugó la mayor parte de su carrera de 20 años en el jardín derecho de los Piratas. Terminó su carrera con 3.152 hits, con un promedio de bateo de 333. Lloyd Wehner, de 5 pies y 9 pulgadas, también jugó la mayor parte de su carrera de 18 años con los Piratas, pero en el jardín central, y se retiró con 2.459 hits y un promedio de bateo de 316. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like si te gustó el video o dislike si no te gusta.